La familia de mi esposo se reunió para celebrar el Día de las Madres, pero terminaron divididos cuando descubrí que él engañaba a su hermano y a mí al mismo tiempo. Yo no lloré. Solo observé y planeé lo peor. Un año atrás, el Día de las Madres se convirtió en el punto de quiebre definitivo para una familia que, hasta entonces, se esforzaba por mantener las apariencias. No era una familia perfecta, claro que no, pero había una especie de pacto tácito en el que todos fingíamos que lo era. Las tías se regalaban sonrisas ensayadas mientras cuchicheaban a espaldas de las nueras, los primos competían por demostrar quién le daba el mejor regalo a la abuela, y los hijos varones, incluyendo a mi esposo y su hermano, mantenían esa imagen de unidad masculina que tanto le gustaba vender a su padre. En medio de todo eso, yo me había acostumbrado a ser una especie de adorno funcional, la esposa callada que se encargaba de que la niña estuviera bien vestida, que no se derramara el jugo sobre la alfombra, que los saludos fueran educados y que mi presencia no incomodara. Ese año, sin embargo, algo cambió. Y no fue por accidente. Desde que nació nuestra hija, las invitaciones a reuniones familiares dejaron de sentirse como muestras de cariño y empezaron a parecer órdenes implícitas. Tienen que venir, la abuela quiere ver a la bebé, decía su madre cada vez, como si el hecho de tener una hija implicara que ya no podía elegir con quién compartir mi tiempo. Y no es que me molestara que mi hija creciera rodeada de familia, pero esa familia tenía una forma muy particular de hacerte sentir sola incluso cuando estabas en medio de 20 personas. Desde el principio noté que algo andaba mal entre mi esposo y su cuñada, pero lo achacaba al exceso de confianza. Ella era de esas mujeres que saben usar el contacto físico para generar incomodidad sin que nadie pueda reclamarle nada directamente. Siempre encontraba el modo de abrazar más de la cuenta, de sentarse demasiado cerca, de reírse de chistes que no daban gracia. Yo lo veía, claro que lo veía, pero también sabía cómo funcionaban los roles de género en esa casa. Si decía algo, sería una celosa o una amargada, y si me callaba, me convertiría en cómplice de mi propia humillación. Elegí callar, por un tiempo. La invitación a esa reunión llegó por mensaje de texto, como de costumbre. Fue su madre quien escribió: "El domingo hacemos algo especial para las mamás. No se lo pierdan, traigan a la chiquita bien bonita". Ni siquiera firmó con su nombre. Yo ya sabía que ella prefería a la esposa de su otro hijo, la que siempre llevaba ensaladas carísimas del Whole Foods y hablaba de meditación como si fuera la solución a todos los problemas del mundo. Aún así, acepté, más por mi hija que por ellos. Ella no tenía la culpa de tener una abuela que me juzgaba por no hacer yoga ni hornear pan sin gluten. Llegamos un poco tarde porque la bebé vomitó justo antes de salir. Mi esposo, como siempre, se molestó más por el retraso que por el malestar de su hija. «Nos vas a hacer llegar cuando ya hayan cortado el pastel», murmuró, aunque ni siquiera había pastel. Me limité a cargar a la niña, limpiar su ropa en silencio y decirle que ya íbamos en camino. La casa de su madre era un típico modelo suburbano, con jardín delantero bien cuidado, sillas plegables acomodadas en el porche y decoraciones que parecían sacadas de un catálogo de primavera. Todo era aparentemente perfecto, pero bastaba con observar las miradas cruzadas, las conversaciones interrumpidas o los saludos a medias para saber que esa perfección era solo fachada. Yo ya estaba harta de fingir, pero esa tarde me propuse aguantar. Sonreí cuando me abrazó la suegra sin mirarme a los ojos, acepté la limonada aguada que me ofreció la cuñada sin siquiera preguntarme si quería algo distinto. Y llevé a la niña al jardín trasero donde estaban jugando los otros primos. La tarde avanzaba con la pesadez de una obra de teatro repetida 1000 veces. Cada escena estaba ensayada, las madres alababan los regalos de sus hijos, los esposos bebían cerveza fingiendo estar interesados en el partido de fondo. Y las nueras hablaban entre sí solo lo justo y necesario para no parecer groseras. Yo, mientras tanto, solo pensaba en irme temprano. Pero lo que ocurrió después fue una imagen tan nítida, tan contundente, que aún ahora, un año después, puedo recordarla con cada uno de mis sentidos. Había salido a buscar a mi hija, que se había ido corriendo tras una pelota. Caminé por el costado de la casa, pensando que estaría por los arbustos cerca del garaje, cuando escuché unas risas entrecortadas, esas risas nerviosas que uno reconoce porque ha reído así al coquetear en secreto. Al acercarme, vi a mi esposo de espaldas, inclinado ligeramente hacia adelante, con una mano sobre la cintura de alguien más.
La otra persona era su cuñada, su perfecta cuñada, la que se jactaba de tener un matrimonio sólido y de ser una mujer de familia. Se estaban besando como si estuvieran solos en una habitación, como si sus respectivos matrimonios fueran una anécdota sin importancia. No me vieron. O si lo hicieron, no les importó. Volví sobre mis pasos con una calma que ni yo entendía. Fui por mi hija, le puse el suéter, la senté en su silla del carro y dije que se sentía mal. Me despedí de lejos con una mano y conduje en silencio hasta casa de una amiga. Ni una lágrima. Ni un grito. Nada. Solo silencio. Ese fue el verdadero inicio. No del fin de mi matrimonio, no. Eso hubiera sido demasiado fácil. Fue el inicio de mi plan. Un plan que, poco a poco, construiría pieza por pieza, sin que nadie lo notara. Me convertí en la mujer que todos pensaban que yo era, callada, educada, paciente, pero ya no era la misma. Había una diferencia. Esta vez, mi silencio no era resignación. Era estrategia. Porque si iban a destruir una familia por lujuria, egoísmo y traición, entonces iban a ver lo que pasaba cuando se cruzaban con una mujer que no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Nadie en esa casa estaba preparado para lo que vendría. Nadie. Actualización 1. Pasaron exactamente 14 días desde aquella tarde en que vi a mi esposo besándose con su cuñada en el costado de la casa de su madre. 14 días en los que no confronté, no mencioné, no lloré, no grité. Simplemente observé. Cada movimiento, cada excusa, cada gesto innecesariamente amable de más. Me limité a estudiar el terreno, como quien planea con detalle dónde colocar cada pieza de un dominó gigante, sabiendo que cuando cayera la primera ficha, todo se desmoronaría sin posibilidad de retorno. Tenía claro que si iba a vengarme, no bastaba con armar un escándalo. Lo que esa gente merecía era algo quirúrgico, preciso, humillante. No un estallido impulsivo, sino un derrumbe estratégico. Así que usé las primeras 2 semanas para estudiar. Y en ese estudio, encontré cosas que no había querido ver antes. Mi esposo seguía comportándose como si nada hubiera ocurrido. Me abrazaba por detrás mientras lavaba los platos, me preguntaba si quería ver una película en las noches, incluso jugaba con nuestra hija como si su vida familiar siguiera intacta. Pero había pequeños errores. De repente, se duchaba 2 veces el mismo día con excusas absurdas. Guardaba su teléfono en modo avión mientras dormía, algo que antes no hacía. Empezó a salir del trabajo más tarde de lo usual los martes y jueves, y una vez incluso olvidó apagar la ubicación compartida que aún tenía activa en su cuenta de Google. Por si yo necesitaba ubicarlo en alguna emergencia. Esa fue mi primera jugada real, al ver que su icono aparecía fuera de su trabajo y dentro de un vecindario residencial ajeno al nuestro, supe que no había sido un desliz de una sola vez con su cuñada. Era algo habitual. Recurrente. Y descarado. No podía decirle que lo sabía. No todavía. Así que me limité a activar el viejo teléfono que usaba antes de cambiar de equipo. Le instalé una aplicación para grabar llamadas de forma automática y se la puse en el carro durante una de sus visitas rápidas al supermercado. También dejé mi celular, grabando, dentro de una pañalera que solíamos llevar en el asiento trasero, justo antes de que se llevara a la niña a pasear al parque sin que yo se lo pidiera. Todo era parte del disfraz. Yo era la madre cansada, agradecida de que él me diera un descanso. Lo que él no sabía era que yo también tenía contactos. Una amiga de la universidad trabaja en una pequeña empresa de sistemas de seguridad residencial y me ayudó a instalar una cámara diminuta dentro de uno de los peluches decorativos de nuestra sala. Justo en el estante que mira hacia el sofá, donde él solía pasar sus largas llamadas nocturnas. Para entonces, ya no era una cuestión de descubrir si era infiel. Era una cuestión de documentarlo con la precisión suficiente como para usarlo legalmente. En paralelo, algo interesante empezó a gestarse por su cuenta. Su hermano, el esposo de la mujer con la que lo vi besarse, comenzó a escribirme con más frecuencia. Al principio pensé que era coincidencia. Me enviaba fotos de nuestra hija jugando con sus hijos, me decía que qué bien que la lleváramos seguido, que le gustaba que crecieran juntos. Pero luego empezó a hablar de cosas más personales.
que últimamente sentía rara a su esposa, que la notaba más distante, que se iba a dormir temprano y se duchaba antes de acostarse, que había dejado de querer tener intimidad con él. No sabía con quién podía estar siéndole infiel, pero tenía la sospecha de que no era algo reciente. La ironía era tan enorme que me costaba mantener el rostro neutro cuando lo leía. Yo sabía perfectamente con quién era. Y, por supuesto, no se lo dije. No por falta de empatía, sino porque él también podía servirme. Era un peón más en este ajedrez. Y uno bastante útil. Me hice la comprensiva. Le contestaba con frases cuidadosas, como tal vez solo esté pasando por estrés o puedes contar conmigo si necesitas hablar, porque quería que confiara en mí. Necesitaba que él empezara a dudar de todo por sí mismo. El objetivo no era solo destruir mi matrimonio, sino dejar claro que lo que habían hecho merecía arrastrar con todo lo que ellos intentaban sostener. El castillo de naipes no se iba a caer con un empujón. Se iba a deshacer desde dentro. Y si lograba que él mismo empezara a escarbar, a revisar, a sospechar, entonces cuando llegara el momento, la revelación no parecería una bomba, sino una confirmación inevitable. En la superficie, mi esposo seguía creyendo que yo no sospechaba nada. Le preparaba la cena. Le ponía la ropa limpia en su sitio. Le dejaba mensajes dulces en el espejo con marcador borrable. Te amo, gracias por cuidar tanto de nosotras. Porque necesitaba que bajara la guardia. Que se sintiera seguro. Que pensara que yo seguía siendo esa mujer ingenua, domesticada, leal incluso cuando no debía. Porque cuando alguien cree que tiene el control total, comete errores. Y los errores son oportunidades. En uno de esos días, dejó su reloj inteligente cargando en la mesa del comedor. Se había sincronizado con su celular, y una notificación entrante reveló un mensaje directo de Instagram que decía, lo de anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. La foto de perfil era claramente de su cuñada. Lo leí, lo capturé, y lo borré. Él nunca supo que alguien lo había visto. La evidencia se acumulaba. En esos 14 días, ya tenía en mi poder 2 grabaciones de audio con conversaciones sugerentes, una secuencia de ubicación sospechosa registrada, capturas de mensajes subidos de tono. Y un video claro donde ella salía entrando a un motel en el mismo vecindario que aparecía en el historial de ubicación. El video no lo conseguí yo sola. Pagué a un conocido que trabaja como valet parking en esa zona. Le di $100 por una copia de la cámara de seguridad del establecimiento, donde aparecían claramente sus rostros, su auto y la entrada. No necesitaba más. Ya tenía suficiente para un abogado. Pero aún no era el momento. Faltaba la humillación pública. La caída ante los suyos. El colapso familiar. Lo que yo había comenzado a construir no iba a quedar solo en el ámbito privado. Ellos me habían expuesto a la peor traición entre parientes. Ahora me tocaba a mí dejar al descubierto todo lo que ellos creían oculto. Pero para eso, aún tenía que esperar un poco más. Porque cuando se destapa una verdad de ese tamaño, no se hace con cuchillo. Se hace con bisturí. Actualización 2. 1 mes y medio después de aquella tarde en que todo se quebró en silencio dentro de mí, el tablero que con tanto cuidado estaba organizando comenzó a moverse solo, y para mi sorpresa, lo hizo a mi favor. Las piezas que creí que tendría que empujar yo misma empezaron a caer por peso propio, y el hermano de mi esposo, ese hombre que hasta entonces había sido solo una víctima secundaria en la historia, se convirtió sin saberlo en el detonante necesario para que la verdad comenzara a desmoronarse desde adentro. Para ese punto, él ya había dejado de romantizar la distancia de su esposa y empezaba a hablarme con una mezcla de tristeza y furia contenida. Una tarde me escribió un mensaje tan largo que tuve que leerlo 3 veces para absorber cada palabra, y en él me contaba que había encontrado un par de cosas inquietantes en la tableta de su esposa. Un correo electrónico a nombre de una cuenta desconocida con mensajes llenos de doble sentido y una foto que, si bien no mostraba nada explícito, dejaba claro que no estaba destinada a sus ojos. Me pidió que lo llamara. Decía que necesitaba hablar con alguien que no lo juzgara. Me dijo que yo era la única en esa familia que sabía escuchar sin opinar de más. Y aunque lo que más quería era gritarle que todo eso era apenas la punta del iceberg, me limité a dejar que hablara.
A responder con frases ambiguas y a reforzar esa imagen de mujer prudente que tanto les convenía a todos los que no sabían quién era yo en realidad. Durante esa llamada, su voz temblaba. Me confesó que pensaba que su esposa tenía algo con alguien del trabajo, tal vez un compañero más joven, tal vez alguien con quien se veía cuando decía que iba a clases de pilates. Me contó que había intentado espiarla, que incluso pensó en seguirla una vez pero no se atrevió. Dijo que se sentía como un idiota por sospechar, pero que había señales que ya no podía ignorar. En ese punto, entendí que él ya estaba roto, pero no destrozado del todo, y que lo que yo podía ofrecerle no era consuelo, era dirección. Le sugerí que revisara el historial de localizaciones de su esposa si aún tenía acceso a su cuenta de Google. Le dije que, como madre, yo siempre revisaba esas cosas para asegurarme de que mi esposo no llevara a nuestra hija a lugares que no fueran seguros. Le dije que no era espiar, que era proteger. Él se quedó en silencio un momento, y luego respondió que iba a intentarlo. Lo que no sabía era que, al decirle eso, yo ya había calculado que encontraría algo, la ubicación de su esposa coincidiendo con la de su hermano en más de una ocasión durante horarios laborales. En puntos que claramente no eran restaurantes ni oficinas. Era cuestión de horas antes de que todo encajara para él. Yo no tenía que mostrarle el rompecabezas. Solo tenía que darle las piezas. Mientras él procesaba esa nueva información y comenzaba su propia espiral de sospechas, yo seguía armando mi arsenal legal. Había contratado a una abogada especializada en derecho familiar que me fue recomendada por una excompañera de trabajo que había pasado por un divorcio muy complicado. Nos reunimos en una cafetería discreta y le llevé todo el material que ya tenía recopilado, grabaciones, capturas de pantalla, historiales de ubicación y el video del motel. Ella no tardó en decirme que, aunque era doloroso, tenía algo muy poderoso entre manos. Me explicó que si seguía jugando mis cartas con cuidado, podía asegurarme la custodia exclusiva de mi hija, beneficios económicos a mi favor, y la salida de él de nuestra vivienda sin que pudiera hacer mucho para evitarlo. Pero también advirtió que si el escándalo explotaba antes de tiempo, podría generarse una reacción que entorpeciera el proceso legal. Me sugirió seguir aparentando normalidad, documentarlo todo, y preparar la demanda en silencio. Y eso hice. Cada noche, mientras él se duchaba o veía televisión con nuestra hija, yo revisaba los avances del proceso legal en mi laptop, protegida por una contraseña nueva que él no conocía. Redireccioné mis estados financieros a una cuenta recién abierta solo a mi nombre, y transferí todo ahorro que pudiera justificar sin levantar sospechas. En paralelo, empecé a sacar cosas importantes de la casa, documentos, copias de partidas de nacimiento, papeles del seguro médico, fotografías familiares, e incluso algunos juguetes y ropa de mi hija. Fui llenando una caja con lo que consideraba esencial y la guardé en el maletero del carro, lista para ser usada si todo se precipitaba antes de lo previsto. No era una huida. Era una estrategia de contención. Si algo salía mal, yo tenía que estar lista para moverme. Una noche, mientras preparaba la cena, mi esposo mencionó que su hermano estaba distante. Dijo que lo había notado frío en el trabajo y que incluso le había cancelado una salida de fútbol que tenían planeada. Me miró con cierta preocupación y comentó que tal vez estaba pasando por problemas de pareja. No lo dijo con ironía ni con culpa. Lo dijo con la cara limpia de alguien que realmente no se da cuenta de la podredumbre que lleva dentro. Yo asentí en silencio, removiendo la pasta en la olla, y respondí que quizás solo necesitaba tiempo. Que a veces uno atraviesa cosas que ni uno mismo sabe cómo explicar. Mi hija, desde su silla alta, reía con una cucharita de plástico entre las manos, completamente ajena al campo de batalla emocional que se estaba configurando a su alrededor. No lo sabía entonces, pero todo eso, esa rutina falsa, esa cena compartida, esa escena doméstica tan perfectamente montada, era el ensayo general antes de la demolición. Y la demolición ya tenía fecha. Un cumpleaños familiar se acercaba. El de un sobrino, hijo del hermano traicionado. Un evento que tradicionalmente reunía a toda la familia, padres, hijos, primos, suegros, cuñadas, vecinos. Un escenario perfecto para la caída. Yo ya había comenzado a preparar el material audiovisual que pensaba proyectar. Estaba editando cuidadosamente cada video, seleccionando las frases más explícitas de las grabaciones,
y organizando las capturas de pantalla en una presentación que nadie iba a poder olvidar. El plan no era solo revelar la infidelidad. Era hacerlo de una manera que dejara en evidencia el nivel de cinismo, la profundidad de la traición, y la manera sistemática en que ambos habían destruido a sus propias familias por un deseo barato y escondido. La familia entera había construido una narrativa en la que yo era la mujer calmada, casi insignificante, siempre de fondo, siempre secundaria. Por eso mismo, el golpe sería más fuerte. Nadie sospechaba de mí. Nadie imaginaba que detrás de mi silencio se escondía una tormenta cuidadosamente contenida, una bomba de tiempo emocional y legal que estaba a punto de explotar en el lugar y momento más humillante posible. La venganza ya no era una posibilidad. Era una certeza. Y yo no iba a fallar. Actualización 3. 3 meses habían pasado desde aquella primera escena en el costado de la casa, pero yo ya no era la misma mujer que se había ido en silencio con una niña dormida en el asiento trasero y un nudo mudo en la garganta. No solo me había convertido en una estratega con precisión quirúrgica, sino en la directora absoluta de la caída de una familia entera, y cada paso que daba estaba meticulosamente calculado para no dejar huecos, para no permitir redención ni excusas. A esa altura, ya tenía en mi poder todo lo necesario para desmantelar no solo un matrimonio, sino también una fachada familiar sostenida a base de hipocresía, apariencias vacías y lealtades selectivas. Lo único que faltaba era el escenario ideal. Y ese escenario llegó solo, envuelto en globos, serpentinas, y una invitación de cumpleaños. El sobrino, hijo del hermano traicionado, cumplía 5 años. La fiesta prometía ser grande, inflables, palomitas, un payaso mediocre contratado por la abuela, y la asistencia casi obligatoria de toda la familia. La suegra, como siempre, mandó el mensaje generalizado: todos están invitados, traigan a los niños, vamos a celebrar en grande. Nadie cuestionó nada. Nadie sospechaba. Porque, como siempre, la atención estaba en lo superficial: el disfraz del niño, la decoración temática de dinosaurios, la mesa de dulces con galletas artesanales y los cupcakes orgánicos de la cuñada que, hasta ese momento, seguía vendiendo su imagen de madre perfecta y esposa ejemplar. Lo que ella no sabía era que su último show estaba a punto de terminar. Y esta vez, yo era la que manejaba la iluminación, el sonido y el guión. Durante las 2 semanas previas a la fiesta, afiné todos los detalles técnicos. Edición de video, subtítulos, limpieza de audios para que no hubiera dudas de las voces, montaje cronológico de pruebas. Dividí todo en 3 secciones: primero las conversaciones escritas, luego los videos en moteles, y al final la cereza del pastel, una recopilación de audios grabados por mí misma donde se los escuchaba hablando sobre nosotros, sus respectivas parejas, como si fuéramos obstáculos menores o cosas prescindibles. Usé un software profesional de edición porque no quería cortes burdos ni algo que pudiera ser cuestionado como falso o manipulado. Quería claridad. Nitidez. Un despliegue irrefutable. Guardé todo en una memoria USB pequeña que escondí en el interior del regalo para el cumpleañero, una caja con doble fondo donde, además del juguete, iba la llave del desastre. Llegamos a la fiesta como una familia más. Él saludaba con su sonrisa falsa, esa misma que yo ya no podía ver sin recordar su boca sucia besando a su cuñada con una pasión que nunca me dedicó a mí. Llevábamos el regalo entre las manos y nuestra hija en brazos. Ella, como siempre, robaba miradas por su ternura y su forma de aferrarse a mí como si supiera que yo era su única certeza. Nos mezclamos con el resto. Conversaciones triviales, chistes torpes entre cuñados, platos desechables llenos de papas fritas y galletas, niños corriendo descalzos por el jardín. Todo en apariencia era una fiesta más. Pero yo sentía la tensión en los dedos, en los hombros, en el estómago. Era la adrenalina de alguien que está a punto de cometer un crimen perfecto y que no teme las consecuencias porque ya tiene preparada su coartada, su defensa y su retirada. Esperé hasta que todos estuvieran sentados. La suegra, como buena anfitriona, pidió que se hiciera un espacio para decir unas palabras antes de partir la torta. Agradeció la presencia de todos, elogió a su nuera, sí, la amante de su hijo, por haberse encargado de los detalles, y dijo que era hermoso ver a la familia reunida celebrando la vida. Yo respiré profundo, como si ese aire fuera el último antes del incendio,
y levanté la mano. Dije que quería hacer un brindis, pero que antes de hacerlo, había traído un video con algunas imágenes hermosas que capturaban momentos especiales de los niños de la familia. Me paré con calma, conecté la USB al televisor del salón comunal donde hacían la fiesta, y lo puse en pantalla completa. Nadie sospechaba. Aún. El primer minuto fue suave, imágenes de los niños jugando, fragmentos de cumpleaños pasados, escenas familiares, tomas dulces de la abuela abrazando a sus nietos. Luego vino el corte. Y de pronto, sin aviso, aparecieron las capturas de pantalla. Chats cargados de insinuaciones, con nombres visibles, fechas, horas, emojis y promesas sexuales que ningún familiar espera ver en medio de una fiesta infantil. La gente pensó al principio que era un error. Luego empezaron las miradas incómodas, las risitas nerviosas, los murmullos. Entonces aparecieron los clips del motel. Grabaciones de cámara externa, los autos entrando, ellos bajando con gorras y lentes oscuros como si eso ocultara algo, el momento en que ella le agarra la mano y él le besa el cuello antes de entrar. Y cuando ya no quedaba espacio para dudas, comenzaron los audios. En uno de ellos, se le escuchaba a ella decir, no puedo creer que estemos casados con esos dos y aún así esto sea lo único que me emociona. En otro, él respondía entre risas que yo era más útil como niñera que como esposa. Y finalmente, el cierre, una grabación de una llamada donde mi esposo, creyendo que hablaba por altavoz sin saber que era grabado, decía que si fuera por él, dejaría todo, pero que todavía no era el momento porque ella, refiriéndose a mí, sigue pagando casi todo. Silencio. El salón quedó en silencio. Ni el payaso supo qué hacer. Mi hija miraba el televisor sin entender, con una paleta en la mano, mientras los adultos comenzaban a moverse como en cámara lenta. El primero en hablar fue el hermano. Se puso de pie, se acercó a su esposa, y le dijo con una calma que me erizó la piel que esperaba que tuviera algo más inteligente que decir además de llorar. Ella intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Mi esposo, al ver que todos los ojos estaban sobre él, buscó excusas. Dijo que todo era un montaje, que seguramente era un ataque mío porque yo siempre fui paranoica, y que él podía explicarlo. La suegra, en shock, lo miraba sin entender. No entendía si debía defender a su hijo o correr a abrazar al otro, el traicionado. Yo no dije nada más. Solo caminé hasta el televisor, saqué la USB, la guardé en mi bolso, tomé a mi hija, le dije al cumpleañero feliz cumpleaños con una sonrisa amable, y salí del lugar. Esa fue mi declaración de guerra. Mi acto final en público. La semilla que dejaría brotar el caos por sí solo. No necesitaba más palabras. No necesitaba explicaciones. Ya todos lo sabían. Ahora, cada quien tenía que enfrentar lo que había callado, lo que había permitido, lo que había fingido no ver. Porque si ellos pensaban que la traición iba a quedarse entre paredes, estaban equivocados. Yo no vine a perdonar. Vine a dejar claro que una mujer traicionada no siempre grita ni se rompe. A veces, simplemente espera, observa, y cuando llega el momento, destruye. Actualización 4. 6 meses después de esa fiesta de cumpleaños que se convirtió en un campo minado emocional, el polvo finalmente había comenzado a asentarse, pero no de la forma en que ellos esperaban. Nadie en esa casa volvió a hablar de la celebración como un evento feliz. De hecho, ni siquiera fue mencionado por su nombre. Se convirtió en ese día, el incidente, la locura de tu ex, y cualquier otro eufemismo con el que pudieran disfrazar lo que realmente había sido, la destrucción pública de 2 matrimonios, la exposición de una doble vida sostenida por la cobardía, y el inicio de un proceso legal del cual yo no tenía intenciones de salir perdiendo. Lo que ellos no comprendieron, o no quisieron ver, era que yo no había actuado por despecho ni por vergüenza. Yo había actuado con cálculo, con determinación, con el objetivo claro de proteger a mi hija y de asegurarme que ni un centavo más, ni un minuto más, ni un centímetro de mi vida volviera a ser utilizado por alguien que me había subestimado. Después del escándalo, las primeras semanas fueron un desfile de intentos mediocres de control de daños por parte de mi ahora ex esposo. Me escribió mensajes largos intentando pintarse como víctima de una confusión, me dejó notas en la puerta con dibujos hechos por nuestra hija, intentando convencerme de que ella necesitaba a ambos padres juntos.
Y hasta se presentó una tarde en el parque donde yo la llevaba a jugar para pedirme que habláramos como adultos. Esa tarde no levanté la voz, ni siquiera le permití decir todo lo que había ensayado. Le pedí, con una firmeza que no había usado antes, que se comunicara únicamente a través de mi abogada. Le dije que había comenzado un proceso legal por custodia exclusiva, que el material que tenía en mi poder no solo lo dejaba en evidencia como infiel, sino también como una persona emocionalmente inestable. Y que cualquier intento de contacto no autorizado sería considerado como acoso. Lo dije sin parpadear. Él, por primera vez, no supo qué responder. Mi abogada fue meticulosa. Usamos cada prueba no solo como respaldo para el divorcio, sino como argumento para demostrar que el ambiente que él ofrecía no era seguro emocionalmente para una niña de 2 años. Los videos, los audios, los mensajes, todo fue ordenado en un expediente que parecía sacado de una novela de crímenes. Pero más allá del morbo, lo importante era que el juez los tomó con seriedad. La conducta de mi ex no solo era inmoral. Era negligente. Había usado fondos compartidos para pagar hoteles y regalos, había llevado a nuestra hija con él mientras se veía en secreto con su cuñada. Y había mentido sistemáticamente durante meses mientras yo me hacía cargo sola de la estabilidad del hogar. Todo eso importaba. Todo eso contaba. Y cuando llegó la audiencia preliminar, él ya había perdido la batalla antes de abrir la boca. El juez determinó que, mientras se resolvía la custodia definitiva, él solo podría ver a la niña en un centro de visitas supervisadas por personal capacitado. 2 horas, una vez por semana. No podía acercarse a nuestro domicilio, no podía llevarla a dormir fuera, no podía recogerla sin una orden previa. Intentó alegar que yo era manipuladora y que había usado su hija como un arma, pero cada palabra que salía de su boca se contradecía con los documentos que mi abogada sacaba uno a uno como piezas letales. En una de las audiencias, incluso se atrevió a decir que todo lo había hecho porque se sentía solo, porque yo había dejado de prestarle atención. El juez, un hombre que apenas había mostrado emoción en toda la sesión, alzó la vista y le respondió que la soledad no era excusa para arruinar la vida de 2 familias y poner en riesgo la estabilidad emocional de una menor. En ese momento, comprendí que no solo estaba ganando. Lo estaba aplastando. Mientras tanto, el hermano de mi ex también había iniciado su proceso de divorcio. Había descubierto aún más cosas en el celular de su esposa y, según me contó en una de nuestras pocas conversaciones después del escándalo, había tomado la decisión de no compartir la custodia de sus hijos con alguien que había sido capaz de mentirle a ese nivel. Me dijo que lo que más le dolía no era la traición física, sino saber que ella había llevado a sus hijos a ver a su amante y les había mentido a la cara como si nada. En uno de sus mensajes me escribió que había momentos en los que quería desaparecer, pero que seguía porque sus hijos merecían un padre que no se quebrara. Yo no le respondí mucho. No quería volverme su confidente. No quería que nadie en esa familia creyera que podía reconstruir algo desde los escombros. Mi guerra era mía. Y mi paz también. Poco a poco, la familia de mi ex empezó a dividirse. Algunos me llamaron para entender mi versión. Otros me mandaron mensajes pasivo-agresivos donde me decían que todos cometemos errores y que lo que yo había hecho había sido desproporcionado. Su madre, que había callado durante la fiesta, me envió una carta escrita a mano, diciendo que aunque no justificaba lo que había pasado, esperaba que no separara a su nieta de su familia por un impulso. Le respondí con una hoja membretada por mi abogada, informándole que cualquier visita con la niña debía ser programada con mínimo una semana de anticipación y que no estaba autorizada para hablarle mal de mí ni directa ni indirectamente. Esa fue la última vez que intentaron acercarse. Mi ex ahora vive en un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. Se quedó sin la mitad de los bienes que habíamos adquirido juntos, y sin acceso libre a su hija. Perdió el respeto de su hermano, la credibilidad de su madre, y la simpatía de sus amigos. La mujer por la que arriesgó todo lo bloqueó de sus redes sociales después de que su esposo le exigiera una indemnización en la repartición de bienes, alegando daño emocional y exposición pública. Según supe, tuvo que vender su auto para cubrir parte de los costos legales. Yo no moví un dedo para que eso ocurriera. Solo observé cómo, cuando una estructura se apoya en mentiras, basta con quitar una pieza para que se desplome sin ayuda externa. A esa altura,
mi hija y yo vivíamos en relativa paz. Habíamos reformado el cuarto principal de la casa, lo convertí en mi oficina para trabajar desde casa, y me aseguré de que ella tuviera un ambiente estable, lleno de rutinas, risas, y sobre todo, silencio. No el silencio de la resignación. El silencio de la victoria. Cada noche, al acostarla, le acariciaba el cabello y le susurraba que todo estaría bien. Y aunque ella no entendía todo lo que había pasado, me abrazaba con una fuerza que me recordaba por qué había hecho todo esto. No por rabia. No por orgullo. Sino por nosotras. Porque nadie, absolutamente nadie, tenía el derecho de convertirnos en daños colaterales de su egoísmo. Actualización final. Un año después del día en que todo comenzó, ese Día de las Madres en el que descubrí, sin dramatismos ni gritos, que mi esposo se acostaba con la esposa de su hermano, me desperté con una sensación extrañamente ligera. No era felicidad, al menos no en el sentido tradicional. Era más bien una paz sólida, tangible, como si finalmente la tierra bajo mis pies hubiera dejado de temblar. El calendario marcaba nuevamente la segunda semana de mayo, y mientras el mundo preparaba flores, tarjetas y almuerzos para celebrar a las madres, yo me preparaba para algo muy distinto: recordar, comparar y asumir, sin culpa ni remordimiento, que ese año el mejor regalo que podía darme a mí misma era la confirmación de que todo lo que hice, cada silencio, cada decisión, cada golpe planeado con precisión, había valido la pena. Esa mañana, mi hija se subió a mi cama con una cartita mal doblada que había hecho en su jardín infantil. Decía feliz día, mami, con letras chuecas y dibujos de palitos. Me abrazó con ese entusiasmo puro que solo los niños tienen, y en su voz no había rastro de angustia, de miedo, de incomodidad. Crece rodeada de estabilidad, de rutinas firmes y afectos verdaderos, sin los gritos contenidos ni las tensiones que una vez habitaron esta casa. Preparamos desayuno juntas, con panqueques que ella volteaba con torpeza y jarabe por todo el mesón. En otro momento de mi vida, habría corrido a limpiar, a evitar el desorden. Ese día, simplemente me reí. Porque ese pequeño caos era un lujo. Uno que me había ganado a fuerza de aguantar, planear y ejecutar con una frialdad que a veces me sorprendía incluso a mí. Mientras desayunábamos, revisé mi celular. Entre los mensajes de amigas, compañeras de trabajo y familiares lejanos deseándome un buen día, apareció uno inesperado, un correo electrónico de mi exesposo. No era largo. Decía que lamentaba cómo habían terminado las cosas, que había perdido mucho más de lo que imaginó, y que aunque sabía que era tarde para todo, quería al menos reconocer que lo que hizo fue imperdonable. Me miré las manos, luego a mi hija con la boca llena de panqueque, y no respondí. No lo borré, tampoco. Solo lo dejé ahí. Como se deja una piedra en el camino, una que ya no estorba pero que no vas a recoger jamás. Porque el perdón no siempre tiene que venir con palabras ni con reconciliaciones. A veces, el mayor perdón es no gastar más energía en quien no la merece. El resto del día transcurrió en tranquilidad. Paseamos por un parque, comimos helado, jugamos en una fuente de agua donde los niños se empapaban felices. En la tarde, mi hija durmió una siesta y yo, por primera vez en mucho tiempo, me permití simplemente sentarme. No planificar. No preparar documentos. No construir estrategias legales ni pensar en las siguientes jugadas. Solo sentarme, tomar una taza de café caliente y mirar por la ventana. Recordé, inevitablemente, cómo se había sentido ese mismo día el año anterior. Recordé el sabor metálico de la traición, el zumbido en los oídos cuando los vi besándose, la manera casi robótica en que había metido a mi hija al carro sin una sola lágrima. Y al contrastarlo con ese día, con mi hija dormida tranquila, con mi cuenta bancaria en orden, con mi casa en silencio, entendí que esa fue mi venganza más perfecta. No la humillación pública. No los juicios. No las restricciones. Sino esto. Esta paz brutal. Esta vida construida sin ellos. Mientras tanto, del otro lado del mundo que una vez compartí, las consecuencias seguían su curso. Mi ex, según me habían contado a través de amigos en común que aún me buscaban para ver cómo estaba, había sido despedido de su trabajo 6 semanas atrás. No por el escándalo familiar en sí, sino por ausencias reiteradas y rendimiento errático.
Al parecer, había caído en una especie de espiral de autojustificación y victimismo que nadie estaba dispuesto a soportar. La familia que lo había defendido a capa y espada durante años ahora lo evitaba, no porque quisieran protegerme a mí, sino porque él era un recordatorio viviente de su propia vergüenza. Su madre, que una vez me llamó exagerada, ya no preguntaba por su nieta. La última vez que intentó organizar una reunión familiar, menos de la mitad se presentó. La grieta que abrió su traición había dividido tanto que ya no quedaba ni el disfraz de unidad. La cuñada, por su parte, seguía en medio de un proceso legal. Su esposo, con mucho más temple del que yo le había atribuido en un principio, había conseguido pruebas adicionales que dejaban ver que lo de mi ex no había sido el único desliz. Al parecer, su hábito de buscar emociones nuevas venía desde antes, solo que había sido más cuidadosa en disimularlo. Su reputación social se había desplomado y, según supe, la comunidad de madres del colegio donde estudiaban sus hijos le había retirado incluso la coordinación de actividades escolares. Nada ilegal, nada explícito, pero todo eso importa en lugares donde la fachada importa más que la verdad. Y en ese entorno, su caída había sido ruidosa. Su propio hijo mayor, un niño que solía correr con el mío por los pasillos de la casa familiar, había comenzado a mostrar signos de ansiedad. Y aunque no celebró eso, porque los niños no merecen cargar con las miserias de los adultos, tampoco puedo ignorar que fue ella quien lo arrastró todo a ese punto. Cada quien carga su peso. Esa noche, cuando acosté a mi hija, subí una foto a mis redes sociales. Era una imagen sencilla, ella y yo, con panqueques desordenados en la mesa, y la frase este año, el mejor regalo fue la paz. No mencioné nombres. No etiqueté a nadie. No aludía a nada en específico. Pero sabía perfectamente quiénes lo iban a ver. Sabía que para algunos, esa frase era solo una expresión más. Pero para otros, era un mensaje directo. Una confirmación de que no me habían roto. Que no me había quedado en ruinas. Que no me había convertido en una sombra. Y más importante aún, que no los necesitaba. Mi historia no terminó con un acuerdo legal ni con un cierre dramático. Terminó con algo más sutil pero infinitamente más poderoso, el derecho de escribir mi vida sin pedir permiso, sin justificarme, sin cargar con las culpas ajenas. No todos los finales felices se ven como en las películas. Algunos se ven así, una mujer sentada en su sofá, con su hija dormida, su hogar en calma y la certeza absoluta de que vengarse no fue hundirse, sino elevarse por encima de la podredumbre. Y dejar que el resto se pudriera solo.